Damos inicio pues a nuestro primer podcast hoy de manera alegre, feliz de poder estar nada más y nada menos que en uno de los espacios más simbólicos del estado de Aragua y me atrevo a decir del país. Hoy me acompaña mi querida amiga Dayana a conducir este importante trabajo el día de hoy, al igual que nuestro nuevo diputado de la Asamblea Nacional, Roy Daza, con vasta experiencia, hoy asumiendo una responsabilidad bastante importante desde la vicepresidencia de esa comisión permanente para asuntos internacionales y bueno, precisamente desde nada más y nada menos que la Casa del Libertador, hoy en el municipio Bolívar del estado bolivariano de Aragua, nos encontramos pues desarrollando este primer programa para efecto de que podamos nosotros seguir hablando acerca de lo que significa hoy, nada más y nada menos, a poco tiempo de un proceso electoral tan importante en nuestro país, todo lo que implica ese ideal bolivariano. Roy, de verdad un placer poderte tener el día de hoy en estos espacios, pero quisiéramos rápidamente entrar en materia, Roy, y que nos hablaras acerca del valor significativo de la idea bolivariana hoy para todo y para todos los venezolanos desde este escenario, desde esta casa tan importante. Bueno, primero muchas gracias Vicente, muchas gracias Dayana por tener la oportunidad de conversar sobre estos temas tan significativos, tan importantes para el país en este momento. Porque, fíjate tú, estamos en la casa de Bolívar, el ingenio como lo llaman, ¿no? Porque esto era un ingenio de azúcar, de producción de caña. Pero además fue aquí donde Simón Bolívar, que era un niño, es decir, el niño Simón Bolívar aquí aprendió a andar a caballo. Lo enseñaron a andar a caballo, pero después fue un gran jockey de a la época. Llegó hasta dónde llegó, hasta Bolivia, hasta el Potosí, no, a caballo. Y además de eso, aquí se libraron las grandes batallas, la batalla de San Mateo, la primera y la segunda batalla de San Mateo. De aquí se reagrupan las fuerzas de Campo Elías que van a socorrer a José Félix Rivas en la batalla de la Victoria. Aquí se organiza la fuerza que detienen a Antoñanza y que detienen a Boves antes de la primera y segunda derrota de la Puerta, muy cerca de Villa de Cura, ¿no? Donde también se libra otra batalla. Es decir, estamos en el campo de Marte. Es decir, estamos en el campo donde la gloria de la patria se hizo una realidad tangible. No era cosas de posiciones más o menos blandengues, más o menos dubitativas. No, aquí era libertad o muerte. Así es. ¿No? Era libertad o muerte. Eso es lo que se respira en este espacio, que es precisamente uno de los altares de la patria, indiscutiblemente. Y todos esos hechos, que son muy distintos a lo que es otras realidades latinoamericanas, es lo que nutren una buena parte de la esencia del venezolano. La guerra de independencia en Venezuela fue la guerra fratricida porque era, además, entre gente nacida aquí, era contra el imperio español y logra derrotar al imperio más grande del mundo. Así es. Es decir, la invasión de 1815, la invasión de Pablo Morillo, termina con la derrota del más importante militar español de la corona española de Fernando VII. Es decir, aquí se forjó la libertad de América, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque las ideas eran muy poderosas. Es decir, las ideas de nuestros libertadores. Es decir, yo siempre me he preguntado, cuando he leído a Masur, o he leído a Indalecio, o he leído a Magallanes, o he leído a Fortul, es decir, los grandes historiadores de América, es decir, ¿por qué se da esto? Porque ellos estaban realmente convencidos de una idea. Y la idea tenía que ver con cuatro grandes cosas. Las ideas de Rousseau, las ideas del liberalismo, las ideas de la libertad que venían de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana de 1776, tenían que ver con las ideas libertarias de Haití y de la Revolución Haitiana, porque nuestra revolución fue, y nuestra independencia fue antiesclavista.
a diferencia de otras. ¿Antiesclavista por qué, Roy? Antiesclavista porque se planteó la libertad de los esclavos. Se planteó la libertad de los esclavos y eso era un hecho insólito. Es decir, no tenía casi ni sentido poder ver una cosa como esa. Pero además de eso, tenía otra raíz, que es la raíz comunera que viene de nuestra realidad indígena y de la realidad de las luchas de los comuneros que atraviesa toda América, desde la rebelión de Tehuantepec en la región maya hasta Corrientes en Argentina. Se dan comunas, se dan movimientos comuneros. Entonces, la síntesis la hace Chávez cuando dice el árbol de las tres raíces. Habla de Bolívar, habla de Zamora, que peleó aquí, en este sitio también. No. Habla de Simón Rodríguez, que Simón Rodríguez no era un protosocialista, no. Simón Rodríguez era el pensador y sigue siendo el pensador socialista más profundo que ha tenido la América Latina. Sin lugar a dudas, Roy, este lugar inspira. ¿Cómo no? Porque fíjate que tan solo te hablamos del lugar en donde estábamos y una breve reseña y pues emanan todo eso, ese amor bolivariano. Y sin lugar a dudas hablar de Bolívar es de hablar de Chávez, porque Chávez fue quien trajo esa memoria y esa historia de Bolívar que nos negaron durante tantos años. Pero ¿qué pensamiento bolivariano permanece vigente? El pensamiento bolivariano es el pensamiento de la libertad. El pensamiento, evidentemente era un rusoniano, es decir, no cabe la menor duda. Es decir, hay dos independentistas, dos líderes de la independencia de América abiertamente rusonianos. Es un análisis que hace Manuel Vázquez Montalbán, un filósofo español catalán extraordinario. Se llama Rousseau en América. Y eso explica cómo tanto José María Morelos, el general Morelos, sí, en la independencia de México y Bolívar, sí, eran grandes admiradores y seguidores de Rousseau. Lo que pasa es que yo creo que Bolívar superó a Rousseau. ¿Ve? Superó a Rousseau en el planteamiento, como creo que Simón Rodríguez, que estudió el Emilio de Rousseau, que es un planteamiento pedagógico, también lo superó. Y lo superó porque Simón Rodríguez era un socialista. ¿Y qué es lo que pasa? Que el presidente Chávez puso sobre la mesa un planteamiento para América Latina, para Venezuela y para el mundo, que es el planteamiento socialista. Y el planteamiento socialista no tiene que ver con ideas distintas a las que han nacido en nuestra propia tierra. Es decir, cuando tú dices la independencia fue antiesclavista, cuando tú dices el planteamiento de la tierra de Zamora es la reforma agraria, cuando tú dices es la democracia planteada por Simón Rodríguez en su esencia más comunera, tú dices, ahí está la síntesis de Chávez. Chávez no es otra cosa que el futuro del país. Chávez es la expresión más genuina de lo que va a pasar en Venezuela, expresado hoy en la persona que él, digamos, no solo dijo voten por él, voten por Nicolás Maduro, sino esta es la persona que va a dar continuidad, no al gobierno, a la revolución bolivariana. Ahora fíjate, Roy, ¿qué otros nudos en este momento logró concatenar Hugo Rafael Chávez Frías con el proyecto bolivariano? Pero además, ¿cómo lo explicó a una población que muy poco se hablaba para ese entonces del ideal bolivariano? Muy poco se hablaba, pero mucho se sabía, porque este pueblo siempre ha sido bolivariano. Lo que pasa es que Chávez hizo una travesura de la historia, que eso no se le ocurre sino a Chávez, pues sí, a quién más se le va a ocurrir sino a Chávez. Es decir, que es traerse a Bolívar, a Andrés Bello, a Miranda, a Rivas, a Sucre, o sea, y los puso a militar en la revolución de hoy en Venezuela. Eso es una cosa genial. Eso lo hacen los grandes hombres, eso lo hacen los grandes pensadores, no queda la menor duda. Pero, ¿qué se trajo? Se trajo la esencia del planteamiento de la revolución. Cuando
tú te planteas la reivindicación de las clases populares, ¿qué estás haciendo? Ahí está planteado. Es decir, nosotros no tenemos que ir a buscar en ninguna otra parte. Eso no quiere decir negar la universalidad del pensamiento político. Correcto. Pero no tenemos por qué ir a buscar en otra parte planteamientos que son incluso mucho más profundos en el pensamiento político venezolano y latinoamericano en general. Porque, ¿cuáles son los ítems, digamos, resumiendo? Okay. Primero, el antiimperialismo. El antiimperialismo es una clave en el pensamiento de Chávez. En segundo lugar, el planteamiento socialista. El planteamiento socialista entendido como un planteamiento democrático profundo y comunero. En tercer lugar, la reivindicación de la sociedad y de los trabajadores, de los humildes, de los pobres, de los desposeídos. Es decir, eso es una reivindicación. Y la otra cosa en la que hace mucho énfasis el presidente Maduro, en lo que es Venezuela, en lo que es el venezolano, en lo que es su cultura. Este es el único país donde hay unos artistas que se decidieron que las obras no son para ponerlas en un museo, sino para que anden en la calle. Tú no has visto que las obras de Otero y las obras de Cruz Diez y las obras de Soto andan en la calle, andan de realenga, pues en la calle. Tú las ves por ahí, ¿no? Bueno, como todo venezolano bochinchero. Porque es la esencia del venezolano. Así porque hay una esencia venezolana que es lo único que hace entender cómo frente a tanta agresión hemos resistido en los últimos años. Así es. En primer lugar, por la conducción estratégica del presidente Maduro. Estoy hablando de los últimos años de la revolución, pero también por una sencilla razón. La solidaridad humana está inscrita en el humanismo venezolano. Sí, estás conversando ahora, Roy, estás hablando, nos vinimos en un salto de la historia, comenzando hablando de Bolívar, sin lugar a dudas hablar de Bolívar y hablar de Chávez. Y hablar de Chávez también es hablar de una batalla que nos viene dentro de poco, en el venidero mes. Pero antes de eso, quería que nos hablaras sobre, en la actualidad hay muchos partidos, hay muchos movimientos, hay muchos grupos, bajo tu perspectiva, ¿en qué se alejan y en qué se acercan a ese pensamiento chavista que es sin duda el pensamiento bolivariano? En Venezuela hay dos proyectos políticos en la calle. Hay dos posiciones ideológicas muy claras. Ahí no hay medias tintas. En Venezuela no cabe la ambigüedad. Aquí eso de los blanditos aquí no cabe. Aquí o estás de un lado o estás del otro. O estás del lado de la posibilidad de la recuperación económica del país, de la restauración del estado de bienestar que tanto nos costó. Además, porque eso no existía en Venezuela, eso existe con Chávez. ¿Cómo reconstruir el estado de bienestar? Para reconstruir el estado de bienestar había que recuperar la economía. Tenemos 11 trimestres seguidos de recuperación económica, un cálculo del 4% que hace el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de la economía de este año. Es decir, un crecimiento de la producción de alimentos, algo inédito, realmente muy poco visto en la historia de 100 años de Venezuela y de nuestra economía. Es decir, tienes además estabilidad cambiaria, estabilidad fiscal en un país sometido al bloqueo, sometido a medidas coercitivas terribles, sometido a la presión mediática y política del imperialismo. En medio de eso hemos logrado. Es decir, la victoria del presidente Maduro solo se entiende sobre una base muy concreta. Es el apóstol de la paz y es el que puede significar la prosperidad del pueblo venezolano. ¿Qué significaron los otros? ¿Qué significa quienes están del otro lado? Del otro lado los que están son los imperialistas, los vendidos, los arrastrados, ahí es donde están. Yo no voy a hablar aquí en términos diplomáticos porque no es mi función en este momento. Voy a hablar en términos de lo que el daño que le hizo hoy esa derecha, que de la manera más desvergonzada sale a pedirle votos al venezolano, cuando ellos destruyeron la familia, afectaron la familia, a la familia venezolana. ¿Con qué? Bueno, con la violencia, con la guarimba,
¿Con qué? Con los bloqueos, con pedirle y arrodillarse frente a Donald Trump para que bloqueara el país, para que trancara Venezuela, para que trancara las transacciones financieras internacionales, para que trancara el comercio, para que nos limitara por todos lados. Esa es la realidad. Así es. Esa es la verdad. Y la verdad es una sola en este momento. Es decir, el pueblo venezolano le va a dar una paliza a quienes dañaron a nuestra patria, a quienes prácticamente nos pusieron contra la pared a los venezolanos, pero no contaban, como decía el Chapulín Colorado, nos contaban con mi astucia. No, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que este pueblo es avispado, oíste, astuto y consciente, y es más vivo que bueno, pues. Mira, entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? En primer lugar, la unidad. La unidad del pueblo es una cosa muy hermosa. ¿Cómo se da la unidad? Se da por una simple consigna, tienen que unirse los venezolanos. No, no, la gente se unió y la gente logró una acción que pasará 1000 años y la gente tendrá que hablar de eso. Cómo la gente se ayudó y se convirtió en solidaria en medio de la pandemia. Así es. Terrible. Lamentable pandemia, así es. Fue el chavismo el que fue de casa en casa a buscar a la gente para que se pusiera la vacuna. Exactamente. Para sacar al compañero o al vecino o al amigo o al tío o a la novia o al novio, ¿verdad? Para que se fuera para el médico. Mira, esa cosa es, sobre eso seguramente hayan grandes escritores que algún día lo escriban, pero alguien debería escribir uno de los actos más hermosos que ha habido en la sociedad venezolana. Sin plata, sin real, sin vacunas en primer momento. Después no llegaron las vacunas. Porque hay que decirlo también de nuestros amigos en el mundo. Porque eso es mentira que nosotros estábamos solos. Nosotros nunca hemos estado solos. Yo no sé si ustedes saben que yo fui uno de los coordinadores del Foro de San Pablo del 2019. Correcto, así es. Ajá. Y les puedo decir lo siguiente. 2 líneas aéreas llegaban al país. 2 líneas aéreas. Una llegaba por allá desde Estambul y otra llegaba por República Dominicana. Y usted sabe una cosa, aquí llegaron 700 militantes revolucionarios del mundo, de Europa, de Asia, de América Latina, fundamentalmente de América Latina, a darnos la espalda, a estar con nosotros, en el momento más terrible, donde todo el mundo apostaba que el gobierno bolivariano no podía resistir. Pero estaban equivocados, es que estaban equivocados. El gobierno bolivariano estaba más fuerte que nunca. ¿Y sabe por qué tenía fuerza? Por Chávez, por el amor a Chávez. ¿Sabe por qué tenía fuerza? Porque el liderazgo de Maduro ese día le dijo a todos los venezolanos, hay que resguardarse en la casa. ¿Qué pasó? No fuimos para la casa, ¿verdad? Todos los venezolanos nos fuimos para la casa. Le hicimos caso a un líder, mientras el señor Bolsonaro decía que eso no importaba. Y fíjese usted la mortandad que hubo en Brasil, que la mortandad que hubo en Italia, la mortandad que hubo en Estados Unidos. Aquí no. Contuvimos una cosa tan terrible. Pero si eso fuese poco, nos dejaron sin comida una vez. Nos dejaron sin comida. Esos que hoy andan en la derecha pidiendo el voto, dejaron sin comida al país. ¿Y qué hizo el venezolano? Se puso a producir. Se puso a producir. Aquí en Aragua, aquí donde estamos, cerquita de aquí, llegaban ¿qué? Los colonieros, con la fresa, con la yuca, con el ñame y tal cosa. Llegaban de Ocumare, llegaban de San Sebastián, llegaban de Santa Cruz, llegaba la gente a vender en los mercados. Y el que no tenía para pagar, sencillamente lo daba, porque así somos los venezolanos. Así somos, Roy, y fíjate que me quedo con un extracto de lo que acabas de expresar. Venezuela nunca ha estado sola. Aquí ocurrió un hecho importantísimo en 1814, que fue ahí mismito, a la esquina al cruzar de la voladura de Ricaute. Un acto simbólico, pero además estratégico, en donde implicó un acto, sin duda alguna, de sacrificio. Y lealtad. Y de lealtad, correcto. En el sentido de que esa artillería no quedara en manos del enemigo para luego, bueno, generar todas las acciones que ellos querían perpetrar en contra del suelo patrio. Hoy, la revolución ha tenido que, bueno, generar esquemas de sacrificio y embates en relación a esa derecha
traicionera, esa derecha que de alguna otra forma ha buscado mecanismos de implosionarlo. ¿Qué elementos podemos resaltar el día de hoy de un escenario como este tan importante en el ejercicio del sacrificio y esos embates que tiene la revolución bolivariana también en torno pues, a esos traidores y a esos apátridas que hoy siguen generando esquemas de desestabilización en el país? No, esos traidores lo que hay que derrotarlo. Y lo estamos esperando en la bajadita, ¿no? ¿Verdad? Porque es que eso es lo que estamos haciendo. Estamos esperándola en la bajadita. Porque aquí va a haber un voto castigo contra los que pidieron bloqueo. Aquí va a haber un voto castigo contra los de la guarimba. Aquí va a haber un voto castigo contra quienes bloquearon al país de manera comunicacional y de manera política también, ¿no? Aquí va a haber un voto castigo contra los que engañaron a la gente. Es decir, porque ¿qué es lo que hoy se puede percibir en el ambiente político en medio de un proceso electoral como el que estamos? Que está en el momento del renacimiento de nuestra patria. Hay gente que nos quiere llevar otra vez para la guarimba. Hay gente que nos quiere llevar otra vez para el bloqueo. Hay gente que nos quiere llevar otra vez a la sumisión. Aquí no hay sumisión posible. ¿No? Aquí no hay sumisión. Aquí no hay ninguna posibilidad en este pueblo que además se rompa lo más preciado para nosotros. La unidad de los venezolanos. Mire, es un criterio muy particular que tengo, que es lo siguiente, y lo he expresado en mis artículos, lo he expresado en otros programas. Le decía, para mí la candidatura del presidente Maduro es la candidatura de la nación venezolana. Para mí es el candidato de la patria, para mí es el candidato del pueblo. Y al frente están los candidatos del imperio de la derecha y de la ultraderecha. Aquí no hay plan neoliberal, ni va a haber venta de PDVSA, ni venta de la privatización de nuestros servicios, ni nada de esas cosas. Aquí lo que viene es recuperación, aquí lo que viene es prosperidad, aquí lo que viene es crecimiento económico. Hablas de, viene una recuperación económica, aquí no vamos a ceder un milímetro en absolutamente nada, porque además vamos para una gran victoria sin lugar a dudas. Y en el tema de no ceder, tenemos que tocar necesariamente, Roy, el tema de la Guayana. ¿Cómo le explicamos nosotros a la gente que no se trata de un capricho político? Que la Guayana es nuestra y no vamos a ceder ni tantico así. Lo que pasa es que ya el pueblo venezolano tomó una decisión. El 3 de diciembre de 2023 marcará la historia del proceso y del diferendo. La controversia por Guayana tiene tres fechas muy concretas. El laudo de París, ¿verdad? Donde nos arrebataron, los imperios nos arrebataron una parte del territorio, por lo menos pretendieron hacerlo. El febrero de 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, que reivindica nuestra soberanía y además deja sin efecto el laudo de París. Y el 3 de diciembre, donde el pueblo da un mandato. Es decir, es a partir de la democracia profunda bolivariana como se resuelve un problema. Porque usted cree que además ese impacto que da el referéndum de diciembre del 23 ha tenido repercusiones y va a tener repercusiones para otras controversias limítrofes en el mundo y en América Latina. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ahora la cosa hay que resolverla con los pueblos. Ahora la cosa es resolver no solo en la mesa de negociaciones, que es importante, por supuesto, sino también la resolución sobre la base de lo que decía Bolívar, la fuerza de la opinión pública. La fuerza de la opinión pública en este caso fue millones de personas expresando nuestra soberanía. No hay duda, no queda la menor duda, que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, ese tema está resuelto. Ahora, falta que se resuelva desde el punto de vista del acuerdo internacional. Es decir, que el gobierno de Guyana y el gobierno del presidente Maduro, en agosto, en septiembre, en diciembre, cuando sea, se sienten a resolver ya un acuerdo definitivo en materia de la controversia. Pero ya la decisión está. No es que la decisión, lo dije y lo repito, desde el punto de vista jurídico,
desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político democrático, y además desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la alta capacidad que hay que tener para sostener las tesis fundamentales de las Naciones Unidas, ese tema está resuelto. Porque no puede ser que tú resuelvas sobre la base de un despojo, no, tú resuelves sobre la base de la soberanía. Y ahí la soberanía no está en discusión. Así es. Roy, Bolívar dio una batalla emancipadora, nada más y nada menos que por América Latina. Y toda la América, el concepto de la Gran Colombia y todo lo que implicó esa cruzada, pues nada más y nada menos de ese proyecto colonizador sobre nuestro continente. Pero por otro lado, llega el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y retoma la idea con mucho fervor, con mucha energía, y la proyectó a lo largo y ancho del territorio venezolano e incluso a otras fronteras. Luego, nuestro comandante Nicolás Maduro, bueno, ha estado asumiendo con gallardía, con coraje, esta idea bolivariana. Tras todo este hecho de batalla tras batalla, ¿cómo percibe Roy Daza el 28 de julio? El 28 de julio va a ser un momento en el cual van a pasar tres cosas a la vez. En primer lugar, se va a producir una demostración de la capacidad democrática del pueblo de Venezuela. Es decir, este es un pueblo que fue sometido a una situación muy terrible. La derecha ultra reaccionaria, conservadora, piti yanqui, lanzó una tesis muy peligrosa. Aprobó un estatuto de la transición. Eso es muy peligroso, eso que hizo, porque eso es la liquidación de la República, no solo del gobierno legítimo del presidente Maduro, sino de la República, era acabar con la República. Ajá. Este hecho tuvo una primera respuesta, que fue haber recuperado en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional y haber reinstitucionalizado el país. En segundo lugar, ¿cómo se puede explicar que haya recuperación económica en medio de una guerra y de un bloqueo económico? Sobre la base de que hay una gran unidad nacional. Es lo único que puede explicar. Solidaridad internacional, sí, pero sobre todo porque hay unidad nacional. Pero entonces eso se va a expresar el 28. ¿Ves? ¿Y qué otra cosa se va a expresar? Que Maduro es el futuro. Que con Maduro tenemos futuro. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de no entregarle a la nación a quienes hicieron guarimba, hicieron bloqueo, plantearon la invasión del país. Mira, tú no te has puesto a pensar por qué nosotros vencimos en un solo día un proyecto de invasión en Cúcuta. ¿Por qué en horas vencimos el proyecto de invasión aquí mismo en Chuao, por aquí, cerquita de aquí? Así es. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque es un pueblo unido, consciente, democrático, bolivariano, chavista. Esa es la razón. Es decir, un pueblo como este es imposible dominarlo. Es imposible someterlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 28? Una victoria espléndida del pueblo venezolano, donde se van a conjugar estas tres cosas: la dignidad nacional, la unidad del país, la profundidad de la democracia y el futuro de prosperidad que podemos alcanzar sobre la base de la gran victoria de las fuerzas populares que va a ser con el presidente Maduro. Fíjate, Roy, venimos conversando sobre el 28 de julio. Venimos hablando de una batalla nueva que se avecina, ¿verdad? Y que Maduro, como Chávez, ha venido sorteando a lo largo de todos estos años, batalla tras batalla, ha sido siendo escudo protector de todo el legado del comandante. Además, ha profundizado la revolución y sin lugar a dudas se ha convertido en un árbol frondoso, con raíces sólidas, además alimentadas por este pueblo que se ha mantenido unido y que ha sido el motor principal para que él siga siendo nuestro conductor de victorias. De cara a todo esto, a toda esta batalla que ha llevado él
y cómo se ha mantenido el legado del comandante. ¿Qué nos puedes decir pensando en este 28 de julio y todo lo que se ha sorteado desde el punto de vista de la unidad? Mira, a veces yo veo al presidente Maduro, y lo recuerdo cuando lo conocí, tendría él como 16 años, 15 años. Y era igualito de altodote, ¿no? Era igualito, de 17, era muy alto. Yo decía, está bueno para jugar basquetbol. Y yo tengo 55 años de militancia revolucionaria, ininterrumpida. Y nunca había visto consenso. Es decir, solo podríamos decir que hubo un consenso en la política más o menos importante sobre la nacionalización del petróleo, aunque no fue total, pero hubo más o menos un consenso nacional. Esto que se dé un consenso en el país donde todo el mundo dice que nosotros nos estamos matando, eso es raro. Es decir, el que se haga un consenso en una política sobre un país polarizado, fuertemente politizado como el de nosotros, eso es muy extraño, eso no se da. No. Ah, bueno, resulta que Maduro no ha hecho 1, sino 5. ¿Tú sabes lo que es lograr 5 consensos? Si ya uno... Ah, bueno, eso es, de verdad, eso es un jonrón con 3 envases. Sí, ¿no? Un gran Porque slam. no hay manera de poder explicar que una conducción política haya logrado un consenso en torno a la paz. En torno a la paz. ¿Por qué? Porque lo que hoy más unifica a los venezolanos es que no vuelva la guarimba, que no vuelvan las invasiones mercenarias, que no vuelva la invasión por Cúcuta, que no vuelvan los violentos a estar quemando gente en la calle, a estar trancando las vías, a estar dejando a la gente sin agua. Eso no. Ah, ¿cuál es el otro consenso? El que tiene que ver cómo recuperamos la economía, de lo cual ya hablamos en la sección anterior, pero también cómo reconstruimos sobre una nueva base el bienestar social del país. Eso es muy importante. Sobre la Guayana es el pueblo el que reivindica, es el consenso, quizás el consenso más grande porque tiene un referéndum de por medio, ¿no? Pero además algo que define la política venezolana, el rechazo a las sanciones. Aquí están un pueblo entero luchando contra las sanciones y unos bandidos que pidieron sanciones que hoy representan a lo más retrógrado de la nación venezolana. Esa derecha que pidió sanciones va a ser castigada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Y usted lo va a ver. Lo veremos. Así es. Sin lugar a dudas. Fíjate que el 28, con una victoria aplastante del presidente Nicolás Maduro Moros, él llamó rápidamente al 29 un diálogo. Háblanos acerca de qué elementos estarían dentro de ese diálogo. El presidente Maduro ha dicho 2 cosas que son muy relevantes. Mira, el 21 de abril se dio la consulta popular sobre los proyectos de los comunitarios, de los circuitos comunitarios. Él dijo, ahora va a ser cada trimestre y el otro lo va a hacer él mismo después de las elecciones. Pero también dijo que el 29 va a haber el gran megadiálogo. Ajá. El gran megadiálogo que expresa, que dice el diálogo. Es una apuesta muy grande. Primero, está muy claro que el diálogo a partir del 29 es porque el presidente Maduro va a seguir siendo presidente por 6 años más, ¿no? Y además de eso va a poder continuar el proceso. Yo que he estado en el proceso, yo he sido de la Comisión Especial de Diálogo, ustedes lo saben, Así es. ¿no? Ahí con factores, con una parte de los factores de la derecha, porque la derecha es un poco de grupo, ¿no? Es un grupito por aquí, un grupito por allá, otro por allá, por acá. Eso es una cosa que no tiene ni principio ni fin. No, como eso no tiene proyecto político, eso no tiene planteamiento, eso no tiene programa, eso no tiene ideología, eso lo que tiene son ambiciones personales de unos oligarcas que quieren dominar al país. Eso es lo que es la derecha venezolana. Vamos a estar claros. Yo creo que ese nombre de Pataruco como que le queda aquí, de verdad. No.
Es decir, que la verdad es que son malos, pero con ganas, ¿no? Entonces, ¿qué va a lograr un nuevo diálogo? Bueno, un diálogo nacional con la unidad posible una vez pasado el proceso electoral. ¿Sabes qué es? Una cosa muy importante, que vamos a derrotar políticamente a nivel continental y a nivel mundial las sanciones económicas contra nuestro país. Ustedes saben que yo trabajo en el área internacional del partido y en la Comisión de Política Exterior, y nuestra función principal ha sido esa, y es la esencia del planteamiento internacional exterior del presidente Maduro. ¿Por qué? Porque a las sanciones las vamos a derrotar aquí en Venezuela el 28 de junio y las vamos a derrotar afuera también. En lo geopolítico, ¿no, Roy? En lo geopolítico eso es lo más importante, por lo siguiente. La apuesta es cómo logramos que las 120 naciones que hoy resumen su lucha en la reivindicación de la Carta de las Naciones Unidas, que es en definitiva la autodeterminación de los pueblos, que es en definitiva el respeto a la identidad nacional, que es el respeto a el Estado, un Estado y otro Estado son iguales, y el respeto a la paz. Eso es lo fundamental, es el planteamiento esencial de Chávez y de Maduro. Es una derrota al neofascismo que han querido instaurar. Yo creo que en América Latina el neofascismo tiene un pequeño problema. ¿Tú sabes qué? Que tiene a los hijos de Bolívar, a los hijos de Chávez al frente y en la primera línea de batalla en contra del fascismo. ¿Y quién se mete con un pueblo así? No, porque es que nosotros derrotamos al fascismo. Y lo vamos a volver a derrotar. Lo derrotamos en la Guarimba, lo derrotamos en las invasiones, lo derrotamos en Cúcuta, lo derrotamos en Chuao, lo derrotamos el día que quitaron la luz, lo derrotamos en el bloqueo económico, lo derrotamos al fascismo. Por eso que nosotros le decimos al mundo ahorita, es posible derrotar al fascismo. Pero frente al fascismo no hay sino el peso de la ley, la unidad del pueblo, y le voy a decir una cosa que repite mucho el presidente Maduro: movilización permanente en la calle. Así es. Roy, ¿cómo te despedirías de este espacio? A mí me gusta mucho este espacio, es un espacio muy lindo, este espacio aquí, estar aquí donde Ricaurte se inmoló, estar aquí donde se liberaron 2 batallas, donde se salvó la otra batalla, que es la batalla de la Victoria, donde un poquito más allá hubo la batalla del Consejo. Es decir, uno lo que dice lo siguiente: yo recuerdo cuando pasé yo a las 2 de la mañana por el cuartel Páez y los militares chavistas rebeldes tenían tomado el 4 de febrero de 1992 y ondeaban las banderas. Yo dije, se salvó la patria, y creo firmemente que esta es la cuna de la revolución y el futuro de la patria. Palabras que por sí solas concentran lo que hemos conversado en este podcast en el día de hoy. Vicente, gracias por acompañarnos, por supuesto. Dayana. Invitamos para un nuevo capítulo a Roy, al diputado Roy, agradecido como siempre. Esta es tu casa, además que esta es la casa de todos los bolivarianos. El ingenio de Bolívar, cargado de historia, cargado además de lucha y de revolución. Nos veremos en un nuevo capítulo.